La mesa estaba puesta desde las 7. Mantel limpio, copas de vino recién brilladas, velas encendidas porque él siempre decía que la luz cálida hacía que la casa se sintiera más acogedora. Si hubiera sabido lo que estaba a punto de descubrir esa noche, jamás habría encendido esas velas. Eran las 8:40 y yo estaba quieta junto al fregadero, sosteniendo con fuerza un cuchillo de cocina que acababa de usar para cortar pan. Escuché la cerradura moverse, y mi corazón, que ya venía tenso desde la tarde, se apretó como si alguien lo exprimiera con la mano. Mi amor, ya llegamos, dijo la voz de mi marido, Samuel, con un tono exageradamente alegre. ¿Llegamos?, pensé, repitiendo esa palabra como si fuera un veneno suave. Caminé hacia la entrada y ahí estaba él, acompañado de una mujer que yo ya conocía demasiado bien aunque nunca la hubiera visto en persona. Ella es Clara, mi compañera de trabajo, dijo, sonriendo. Clara tenía el cabello rubio recogido en un moño elegante, una blusa beige impecable y un perfume que inundó el pasillo apenas entró. Yo ya sabía quién era. Sabía cada mensaje que había enviado, cada emoji, cada ojalá estuvieras aquí, cada te extraño en silencio, cada nota de voz que ella le había mandado a mi marido a medianoche. Sabía todo. Pero Samuel no lo sabía. Ellos entraron riendo, como si nada. Él me abrazó por la cintura, mientras yo temblaba por dentro. Pensé que sería bueno que nos conozcan, dijo, como si estuviera haciendo un acto generoso. Clara me extendió la mano con una sonrisa suave, profesional, casi dulce, pero en sus ojos había algo más. Algo que yo había visto cuando leí los mensajes que compartían. Algo íntimo. Samuel no tenía idea de que yo ya había leído la conversación del día anterior donde él le escribió, ojalá pudieras probar mi plato favorito, es justo el que mi esposa hará hoy. Sentí el aire volverse pesado. Su mano sobre mi cintura ya no me pertenecía. Y mientras los guiaba hacia la mesa, un pensamiento frío me atravesó. Esta noche, de una forma u otra, descubrirían que yo no era la tonta que ellos creían. Para entender cómo llegamos a esa cena absurda, tengo que volver al día en que conocí a Samuel. Fue hace 5 años, en una sala de conferencias llena de gente. Yo trabajaba como diseñadora gráfica para una empresa pequeña, y él era parte de un equipo de consultores externos que habían llegado para revisar nuestra campaña anual. Recuerdo que llevaba una camisa azul claro, remangada, y hablaba con tanta seguridad que todos lo escuchaban como si fuera el único hombre en la sala. Cuando terminó la reunión, se acercó a mí mientras yo guardaba mis cosas y me dijo, «Tienes una manera muy especial de mirar las cosas. Me gustó tu presentación». Yo me puse roja. Llevaba meses sintiéndome invisible, aislada después de una ruptura muy dura. Él llegó como una especie de respiro, un halago inesperado que abrió una ventana en una habitación cerrada. Me invitó a tomar un café y terminamos hablando 3 horas seguidas. Recuerdo que me dijo, no sé por qué, pero contigo siento calma. Y esa frase se quedó en mí como una marca, como un ancla. Me buscaba todos los días, me enviaba mensajes dulces, me escuchaba hablar de mis miedos, me decía que yo merecía ser tratada con respeto y cariño. Lo vi llorar la noche que me confesó que su padre había muerto cuando él era adolescente, lo vi vulnerarse conmigo, y eso me hizo creer que él jamás sería capaz de traicionarme. Me presentó a su familia a los pocos meses, su madre me abrazó como si me conociera de toda la vida, sus hermanas me contaron historias vergonzosas de él, y él me miraba como si yo fuera la pieza que le faltaba. Cuando nos mudamos juntos, me prometió que siempre seríamos un equipo, que jamás me ocultaría nada, que el amor verdadero se construía con verdad. Y yo le creí. Había señales, pequeñas, que ahora entiendo. Como cuando apagaba su celular boca abajo en la mesa del comedor, para evitar distracciones. O cuando me decía que no revisara mis redes porque debíamos confiar el uno en el otro. Pero yo estaba enamorada, tan enamorada que esas señales se volvieron motas de polvo que no quise limpiar. Todo cambió el día que Clara apareció en su vida, aunque en ese momento yo no sabía su nombre. Solo veía cómo él empezaba a hablar de una compañera nueva, con una sonrisa distinta en los labios. Una sonrisa que, sin saberlo, sería mi primera advertencia. Al principio, Clara era solo un nombre más en sus historias del trabajo. Hoy Clara tuvo una idea genial. Clara dijo que ese informe estaba mal organizado. Clara es muy profesional, deberías verla. Yo sonreía mientras lavaba los platos, pero en el fondo algo se retorcía. No era celos. Era intuición. Era ese sexto sentido que tenemos las mujeres, ese que nunca falla.
Empecé a notar que él se arreglaba más para ir a la oficina. Cambió el perfume sin decir nada. Se compró camisas nuevas. Cuando se lo mencioné, se rió. Es normal, amor, tengo reuniones más importantes últimamente. También cambió su actitud con el celular. Antes lo dejaba tirado por toda la casa, ahora lo llevaba al baño, a la cocina, incluso al balcón cuando salía a tomar aire. La primera vez que escuché su celular vibrar a medianoche, él dijo medio dormido, es del grupo de trabajo. No me convenció. Me di vuelta en la cama, sin decir nada, pero ya no pude dormir. Empecé a sentir su distancia en pequeños gestos, como evitaba mirarme cuando le preguntaba cómo había estado su día, cómo respondía con frases cortas, cómo se reía mirando la pantalla sin querer mostrarme que estaba leyendo. Un sábado, mientras limpiábamos la sala, llegó una notificación y él corrió a tomar el celular antes de que yo pudiera verlo. Trabajo. Una sola palabra. Seca. Cortante. Decidí ignorarlo, o al menos intentarlo. Me repetía que estaba exagerando, que él siempre había sido responsable, dedicado, que era normal que estuviera estresado. Pero una noche, mientras él se duchaba, escuché su celular vibrar varias veces. Estaba sobre la cama, boca abajo. No pude evitarlo. Lo levanté. En la pantalla, un mensaje corto, ¿llegaste bien? Gracias por hoy. No decía nombre, solo, C. Sentí un frío en el estómago. Cuando él salió de la ducha, yo estaba sentada en la cama, quieta, muda. Me miró, vio el celular en mi mano y frunció el ceño. ¿Por qué revisas mis cosas?, preguntó con un tono que me pinchó el alma. Le dije que solo vibró y quise ver si era urgente. Me quitó el celular con rapidez, casi con miedo. Es trabajo, ya te dije. No hagas problemas donde no los hay. Ese día empezó mi silencio interno, ese silencio que grita más que cualquier discusión. No peleé. No discutí. Solo observé. Porque ya sabía que algo estaba cambiando, que él estaba cambiando, y que yo necesitaba ver más antes de actuar. Los indicios se volvieron hechos cuando empecé a prestar atención real. Una tarde, mientras preparaba café, escuché a Samuel hablar en la sala con alguien por teléfono. Su voz era más suave, más baja que de costumbre. No decía nada comprometedor, era inteligente, pero el tono, ese tono no era para una compañera de trabajo. Cuando entré en la sala, él se incorporó y dijo rápido, luego te escribo. Cortó la llamada de inmediato. Cuando le pregunté con quién hablaba, respondió sin mirarme, con Clara. Es sobre un proyecto. Me clavó la espalda un escalofrío. Ese mismo día, mientras él estaba en la oficina, decidí revisar la computadora que usaba en casa. Sabía que estaba mal, que iba contra mis principios, pero también sabía que mi intuición no me estaba engañando. Abrí su correo. No había nada extraño, hasta que vi una carpeta llamada Borradores. Dentro, había mensajes que nunca envió, pero que sí escribió. Cartas sin destinatario, como confesiones secretas, hoy pasé la mejor tarde contigo, tu sonrisa hace que todo el día valga la pena, quisiera que pudiéramos vernos fuera del trabajo sin tener que inventar excusas. Los mensajes no tenían nombre, pero lo tenían todo. Me sentí mareada. Cerré la computadora con la respiración entrecortada. Esa noche, mientras cenábamos, él estaba más distraído que nunca. Me dijo que el lunes quizás tendría que viajar por un proyecto. Yo solo asentí, guardando silencio. Días después, llegó el momento clave, yo estaba acostada en el sofá, descansando, y él dejó su celular sobre la mesa del comedor antes de ir al baño. No estaba bloqueado. No sé si fue una trampa del destino o simplemente descuido. Lo tomé. Abrí WhatsApp. Busqué el número de C. Lo encontré. El chat no tenía nombre, solo la inicial. Leí los últimos mensajes. ¿Estás listo para mañana? No puedo esperar para verte fuera de la oficina. Prometo que la cena será nuestra. Sentí que me ardía la cara. Leí más arriba. Me encanta cuando me dices que te gustaría que las cosas fueran diferentes. A veces siento que tú y yo merecemos algo más. No digas nada, solo ven. Y luego, uno que me destrozó, ojalá mi esposa entendiera que entre nosotros ya no hay nada. Yo estaba ahí, leyendo cómo él describía nuestra vida como un vínculo muerto.
Sentí un vacío en el pecho que no sabía cómo sostener. Y entonces vi el mensaje que detonaría lo que vendría. Mañana llevo un vino especial, el que te gusta. Ella cocinará. No sospechará nada. Ella, era yo. Mañana, era la cena que él estaba organizando. Y esa mujer, su compañera de trabajo, era la misma que él pensaba traer a mi mesa. Fue ahí cuando decidí que no iba a llorar. No esa vez. No por él. Empecé a planear mi silencio con una precisión que nunca había tenido. Antes de seguir con la historia, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando este relato, y si alguna vez te han traicionado o has sospechado de algo parecido, este es un lugar seguro para desahogarte. Tu historia puede formar parte de esta comunidad de mujeres fuertes que sobreviven, sanan y superan. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides dejar tu me gusta y compartir el vídeo para que llegue a más mujeres que necesitan escuchar esto. El día de la cena, desperté más tranquila de lo esperado. No dormí bien, claro, pero amanecí con una especie de calma feroz que nunca había sentido. Preparé la casa como si todo estuviera bien. Puse música suave, limpié la mesa, compré flores blancas. Usé mi vestido verde, ese que a Samuel siempre le había gustado. Preparé el mismo plato que él le había descrito a ella en los mensajes. Mientras la salsa hervía, me quedé mirando el vapor, pensando en la ironía de la vida, yo cocinando para la mujer que estaba ocupando mi lugar en su mente y en su deseo. Cada paso que daba tenía un doble sentido. Cada movimiento era una forma de decir, yo sé. Revisé la conversación que había leído ese día. No para lastimarme, sino para recordarme que la decisión estaba tomada. Había mensajes peores más arriba, no quiero que sospeche nada, tú tranquila, eres la única razón por la que voy a la oficina con ganas, a veces sueño con que te llevo a casa y no regreso. Me quemaron los ojos. Me limpié las lágrimas y seguí cocinando. A las 8, recibí un mensaje de él, voy llegando. Prepárate, te va a caer bien. Reí sola. No de humor. De incredulidad. A las 8:10, sonó el timbre. Me miré en el espejo del pasillo antes de abrir. Me vi firme, triste, cansada, pero fuerte. Abrí la puerta. Y ahí estaba ella. Clara era, distinta de lo que imaginé. Era elegante, sí, pero tenía algo tímido en la mirada, casi nervioso. Samuel la presentó orgulloso, como si estuviera mostrándome un premio. Ella me dio 2 besos, agradeciéndome la invitación. Yo respondí con una sonrisa perfecta, esa sonrisa que uno usa cuando está actuando. Durante los primeros minutos, Samuel hablaba sin parar. Reía más fuerte de lo normal, bebía vino con ansiedad, tocaba el brazo de Clara como si fuera una costumbre inocente. Yo los veía a ambos, estudiando cada gesto. Lo más extraño fue que Clara, mientras tanto, evitaba cruzar demasiado mis ojos. Como si supiera algo que él creía que yo no sabía. Un detalle me llamó la atención, cuando Samuel se levantó para buscar más vino, su celular quedó sobre la mesa. Vibró una vez. Clara lo miró. Me miró. Y apartó la vista, nerviosa. Ese gesto confirmó mi sospecha, ella sí sabía que él era casado. O al menos, ya lo intuía. Y aún así, estaba allí sentada, en mi mesa. En mi casa. Frente a mí. Ese momento fue el primer quiebre de la noche, pero no sería el último. La cena avanzó como un teatro torcido. Yo le servía comida con una calma imposible, mientras Samuel hablaba de proyectos laborales, viajes futuros y anécdotas que yo ya había escuchado 1000 veces. Él se esforzaba por mantener un ambiente liviano, pero su risa era tensa, fragmentada. Clara respondía con frases cortas, sonriendo poco, mirando su copa con frecuencia. Yo observaba todo, cada mínimo gesto. En un momento, Samuel recibió un mensaje. Su celular vibró sobre la mesa. Él lo tomó rápido, lo leyó en un segundo y sonrió mirando a Clara. Ese gesto, esa sonrisa, fue la prueba final. No necesitaba más. Terminé de cortar un trozo de pan con una tranquilidad casi cruel y dije, sin levantar la voz, ¿y cómo están las cosas entre ustedes dos? La habitación se congeló. Sentí el silencio caer como una manta pesada. Samuel se quedó inmóvil, con la mano todavía sobre el celular. Clara parpadeó,
tensa. ¿Cómo dices? Preguntó él, forzando una risa. Ustedes dos, repetí, mirándolo fijamente. Tú y tu compañera de trabajo. Solté el cuchillo en el plato, el sonido metálico rebotó en toda la mesa. Clara abrió la boca, pero no dijo nada. Yo continué, sé que llevan semanas viendo, él me interrumpió, levantando la voz, estás loca, nada que ver. Yo seguí hablando, sin alterar mi tono, leí tus mensajes, Samuel. Todos. Cada palabra. Él se quedó en blanco. Era como ver un edificio derrumbarse en cámara lenta. Clara cerró los ojos un segundo y exhaló, como si al fin entendiera que la verdad había salido a la luz. No sabía que ibas a traerla aquí, dije, mirándolos. Eso sí que no me lo esperaba. Samuel comenzó a tartamudear, no es lo que piensas, mi amor, te juro que, Samuel, lo interrumpí, si vas a mentirme, al menos invéntate una mejor historia. Yo no lloré. No grité. Solo hablé como si estuviera describiendo el clima. Él bajó la cabeza. Clara respiró hondo. Entonces, en un giro que no esperaba, ella dijo, yo no sabía que tú todavía, que ustedes, pero no terminó la frase. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Comprendí, de inmediato, que él también la había engañado a ella. No solo a mí. A las dos. Samuel me dijo que ustedes estaban separados, confesó ella, con una voz pequeña. Él se levantó de la silla, desesperado. Clara, no, yo, puedo explicarlo. ¿Explicarlo? Repetí, riendo sin humor. Explícanos a las dos, entonces. Él abrió la boca, pero la cerró de nuevo. No tenía salida. No tenía argumentos. No tenía nada. Y en ese instante, sentí que por dentro algo se reacomodaba, mi dolor empezaba a perder peso, mientras su vergüenza empezaba a caerle encima como una avalancha. Cuando Clara se fue, salió casi corriendo, sin mirar atrás, Samuel quedó de pie en medio de la sala, con el rostro hundido entre las manos. Yo estaba recostada en la puerta de la cocina, observándolo desde lejos. No dije nada. Él fue quien habló primero, perdóname. Por favor. Fue un error. Un desliz. No sentí nada por ella. Te lo juro, no sé en qué estaba pensando. Me reí. No pude evitarlo. Una risa amarga, hueca. Un error, repetí. ¿Sabes cuántos mensajes le enviaste? ¿Sabes cuántas noches te quedaste despierto hablando con ella mientras yo dormía al lado tuyo? Él se acercó, pero yo levanté la mano para detenerlo. No te acerques. Su voz se quebró, no quiero perderte. Tú eres mi vida. Y ahí, en ese momento, recordé la escena del inicio de esta historia. Porque lo que vino después es el enlace perfecto con ese Samuel que corre detrás de mí semanas después. Todo empezó esa noche. Cuando él cayó de rodillas, literalmente, frente a mí, llorando. Llorando por miedo, no por amor. Llorando porque por primera vez entendió que yo no era la mujer frágil que él creía. Yo respiré profundo, guardando la calma que tanto me había costado reunir. Samuel, dije, tú ya me perdiste. Solo que aún no lo has entendido. Él negó con la cabeza una y otra vez, como un niño que no quiere aceptar la realidad. Dame tiempo, suplicó. Puedo arreglarlo. Prometo cambiar. No sé qué me pasó. Yo me acerqué despacio, lo miré directamente a los ojos y respondí, lo que te pasó es que creíste que yo nunca me enteraría. Esa fue mi sentencia. Esa fue la línea que marcó nuestro punto de no retorno. Él intentó abrazarme, pero me aparté. Mañana hablaré con un abogado, dije. Y tú te vas a ir de esta casa. Vi cómo su rostro se vaciaba. Cómo se derrumbaba lo que él pensaba controlar. Esa noche durmió en el sofá. O al menos intentó dormir. Yo, en cambio, dormí profundamente por primera vez en semanas. Porque finalmente había recuperado algo que él me había robado, mi voz. Mi decisión. Mi poder. Y lo que ocurrió después, la escena de él buscándome, suplicando, enviando mensajes desesperados, fue solo la consecuencia inevitable del principio que empezó en esta cena.
Han pasado meses desde aquella noche, y mi vida ya no se parece en nada a lo que era. Me mudé a un pequeño departamento cerca del centro, con ventanas grandes que dejan entrar el sol por las mañanas. Pinté las paredes de colores cálidos, compré plantas que reviven la casa y me recuerdan que yo también estoy creciendo de nuevo. Volví a conectar con amigas que había dejado de ver, retomé clases de ilustración, y hasta adopté un perro pequeño que se sienta junto a mí cuando dibujo. Mis días son simples, honestos, míos. A Samuel lo vi solo 2 veces más, para firmar los acuerdos del divorcio y para entregarle algunas cosas que habían quedado en la casa. En ambas ocasiones se veía apagado, como si hubiera perdido algo que nunca supo cuidar. Me dijo, en una de esas veces, no dejo de pensar en esa noche. Si pudiera volver atrás, yo solo respondí, si pudieras volver atrás, lo volverías a hacer. No hay rencor en mí. Ya no. Hay claridad. Sé que él intentó buscar a Clara después. Supe que ella lo bloqueó. Supe que en el trabajo la situación se volvió incómoda, que ya nadie confía demasiado en él. Y aunque en algún momento me dolió ver el futuro que habíamos planeado desmoronarse, hoy entiendo que lo que se rompió nunca estuvo completo. Algunas heridas todavía arden un poco cuando escucho ciertas canciones o cuando paso frente a un restaurante donde solíamos cenar, pero ya no me paralizan. Me recuerdan que sobreviví. Que elegí no quedarme en un lugar donde me estaban apagando. A veces, cuando tomo mi taza de café por la mañana, miro por la ventana del departamento y me repito una frase que se ha vuelto mi nueva brújula: la verdad siempre llega. Y cuando llega, te salva o te libera. A mí me liberó. Y si alguna vez vuelvo a dudar, pienso en la escena de esa cena, en mi marido trayendo a su compañera de trabajo, sin imaginar que yo ya había leído sus mensajes. Pienso en la fuerza que tuve al quedarme en silencio para verlos caer con sus propias palabras. Y concluyo, con una certeza tranquila: la traición nunca es el final de la historia, pero la libertad sí puede serlo.